Avancemos en los cuestionamientos de los jóvenes y ahora el turno de la participación es para Pamela Troya. Ella tiene 30 años, es licenciada en Comunicación Organizacional de la Universidad San Francisco de Quito y también coordina el colectivo Igualdad de Derechos Ya. Por favor, Pamela, buenas noches, el candidato te escucha. Bueno, buenas noches, señor candidato. La Constitución en sus artículos 67 y 68 reconoce a las familias diversas y posibilita las uniones de hecho entre personas del mismo sexo con los mismos derechos que el matrimonio. Sin embargo, los colectivos LGBTI fuimos testigos de cómo el registro civil impidió a la pareja de mujeres Helen y Nicole, constituida mediante unión de hecho, registrar con el apellido de ambas a la hija biológica de una de ellas. Esta pareja apeló. Y en la audiencia que se llevó a cabo en el juzgado cuarto de lo penal, el abogado que representaba al Estado, argumentando la imposibilidad de que dos mujeres puedan ser madres de una misma criatura, evocó la Biblia del relato del rey Salomón, diciendo que él sabía perfectamente cómo se debe actuar cuando hay dos mujeres que aparecen como madres de una sola niña. ¿Pero qué artículo es? ¿Ah? ¿Qué artículo es de la Constitución? El 67 y el 68. Ahora, yo me pregunto, por un lado, si el Estado realmente es laico. Con este antecedente y recogiendo lo que dice en su propio plan de gobierno, en la línea de acción de la propuesta 16, dice avanzar en las políticas antidiscriminatorias hacia el colectivo de gays, lesbianas, transgénero y bisexuales. Le pregunto, señor candidato, ¿qué mecanismos propone en su gobierno para garantizar la efectiva aplicación de los derechos de las familias constituidas por dos personas del mismo sexo a cargo de una criatura, para que no se vuelva a repetir justamente esta vulneración de derechos que vive la familia constituida por Helen, Nicole y su hija Satia? Un último comentario para cerrar mi pregunta. Es difícil, señor candidato, reconocerme como lesbiana y activista en una sociedad donde mayoritariamente los homosexuales y trans somos vistos como enfermos o pecadores, o donde nuestros derechos se nos ve como aberraciones antinaturales. Yo tengo una pareja, señor candidato, y me gustaría algún rato poder ser madre, y me gustaría que mi hijo o mi hija pueda tener los mismos derechos que pueda tener otro hijo o otra hija en familias heterosexuales. A ver, Pamela, primero, todo nuestro respeto para la comunidad LGBT. Somos el gobierno que más ha hecho por ella. Yo tengo miembros de la comunidad LGBT a nivel de gobierno, ¿verdad? Es decir, son realmente rupturas revolucionarias. Ahora, lo que tú estás pidiendo es un cambio cultural. Eso no se da por decreto. Eso se da por medio de la educación, el ejemplo de dirigentes, de todo. Todos tal vez crecimos con estigmas, tenemos que superar, ser conscientes de esos estigmas y superarlos. Yo mismo he tenido que pedir disculpas porque alguna vez se me ha ido una palabra de más y lo hago sinceramente, porque debemos superar esos estigmas. Pero eso responde a un cambio cultural, eso no es un decreto que se puede firmar. Sobre la Constitución, somos nosotros, se reconoce a la familia en sus diversos tipos. Este artículo iba orientado básicamente a reconocer que hay madres solteras, que hay por la migración niños que se están criando con sus abuelos, con sus tíos, no para reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo. Eso no está reconocido por la Constitución ecuatoriana. Y con el respeto y la admiración que tengo, algunos activistas, miembros del colectivo LGBT, te digo muy frontalmente, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Lo dice la Constitución, el matrimonio debe ser, y votada en las urnas, aprobada por el pueblo ecuatoriano, entre personas de diferentes sexos. Sí estoy de acuerdo con reconocer los derechos de unión de hecho. Por ejemplo, a heredar. Si alguien, el miembro de una pareja del mismo sexo tiene un hijo, creo que es obvio que puede estar en ese hogar formado por esas dos personas. Otra cosa es que puedan adoptar. Ahí también, con todo respeto, no estoy de acuerdo. No conozco el caso específico del registro civil. Pero ¿qué culpa tengo de un abogado despistado que invoque la Biblia en un caso jurídico? Pero en todo caso creo que la Constitución es bastante clara, sí. Y nadie ha promovido tanto los derechos y la inclusión de los grupos LGBTI como la Revolución Ciudadana. Se acabó el tiempo. Pamela, tienes una sí, repregunta. Más que todo, tengo una repregunta, pero lamentablemente el candidato topó algunos temas que yo realmente no planteé en la pregunta. Por un lado, no me estaba refiriendo al matrimonio, sino justamente al artículo 68, donde la unión de hecho de las personas garantiza los mismos derechos que un matrimonio. En este caso, en el caso de Helen y Satia, las dos no pretendían adoptar. De hecho, hubo una inseminación artificial por parte de una de ellas para poder generar esta familia con esta criatura. Lo que ellas pedían era que se registre con el apellido de ambas, no adopción, sino que se registre. Y el registro civil lo que hizo es argumentar una ley
de 1978 y no basarse en la Constitución. En ese sentido, mi pregunta justamente era que esa criatura, al no tener el apellido de las dos personas, de las dos mujeres que adoptaron por esta familia diversa, la criatura se queda sin este derecho, porque cualquier rato una de ellas puede separarse y simplemente la criatura no tiene el derecho, por ejemplo, al tema de la alimentación, de que la otra persona que no es la madre biológica puede pasar a esa criatura. Ese es uno de los derechos que se pierde. Ahora, para terminar... ¿Te puedo interrumpir, Pamela? Solo para terminar mi pregunta, señor candidato. Sí es verdad y debemos aceptarlo, en este gobierno ha habido bastantes acciones positivas con el tema de las diversidades sexogenéricas. Sin embargo, también comparto con ustedes un tema cultural. En ese sentido, por este tema cultural hemos sido víctimas de discriminación en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Inclusive, a pesar de que se supone que podemos tener unión de hecho, la mayoría de las notarías se niegan a hacerlo y son pocas en las que podemos hacerlo. Y también se nos excluye en el tema laboral cuando se nos descubre el tema de la identidad sexual. Adicionalmente a eso, todavía sabemos que hay centros que pretenden curar esta homosexualidad. En ese sentido, señor candidato, y un poco también recogiendo lo que dice su plan de gobierno en el artículo 16, ¿cómo plantea que realmente haya una inclusión verdadera de las poblaciones LGBTI y que se disminuyan los niveles de discriminación de los que menciono y que además, reconociendo que ha habido avances, todavía falta un montón? Pero nadie duda que mayor falta. Inclusión. Nadie duda, también falta mayor inclusión de discapacitados, de mujeres en general, etcétera. Pero te insisto, la mayor parte es cambio cultural, por ejemplo, para evitar la discriminación en el trabajo. Lo que depende de la institucionalidad. Es inconstitucional, pues. Es inconstitucional excluir, discriminar por orientación sexual, identidad de género, etcétera. Lo dice muy claramente la Constitución, las leyes. Si alguien ha perdido su trabajo por esa orientación sexual, puede demandar a esa empresa. Eso no lo hace el gobierno nacional, te insisto. Nosotros tenemos en el gabinete gubernamental personas del colectivo GL. ¿Pero cómo incentivar esta inclusión, candidato? Con todas estas políticas, ¿no? Dando ejemplo, con las leyes, pero le insisto, es un cambio cultural. Tampoco estoy de acuerdo lo que se hizo alguna vez, que se va puntos adicionales a una persona que era de minoría sexual. No, tampoco estoy de acuerdo. Señor ¿verdad? candidato, en su propuesta de gobierno, justamente en una de las líneas de acción de la propuesta 16, se menciona el hecho de cambiar este tema cultural con el tema de las campañas de sensibilización. Por supuesto. Realmente es bonito en la lírica. ¿Cómo podría, o realmente cómo va a ser en el caso usted de ganar las elecciones, el tema de las campañas, cómo se van a implementar para ir articulando y poder transformar esta cuestión cultural? Mire, eso no hay institucionalidad dedicada a eso, Ministerio de Inclusión Económica y Social, los consejos de igualdad, etcétera. Pero le insisto, o sea, es educación, es ejemplo de los dirigentes, pero es cambio cultural. Pamela, no nos engañemos. Y por último, en aparte, el caso específico no lo conozco, los pormenores legales, jurídicos del caso de registro civil, pero también le digo con mucha frontalidad. Por supuesto, si una madre tiene un hijo, tiene derecho a registrarlo como propio, pero no estoy de acuerdo porque si no queríamos lo del matrimonio, es muy similar al caso de adopción, que tenga el apellido de las dos personas porque sería reconocer aquello prácticamente como un matrimonio y la Constitución impide eso. Yo soy muy frontal, Pamela. Todo el apoyo y admiración a los miembros de grupos LGBTI, creo que hemos hecho mucho, pero la Constitución claramente dice matrimonio es hombre y mujer, y yo no estoy de acuerdo en el matrimonio de personas del mismo sexo. Avancemos en el diálogo, si es que nos permiten, y ahora saludamos a Darío Terán, quien tiene 20 años de edad, estudia Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Central y es miembro del Movimiento por la Niñez. Adelante, Darío, con tu inquietud. Presidente, yo le quiero preguntar sobre el tema del Código Penal Integral. Básicamente su gobierno presentó la propuesta del proyecto de Código Penal Integral. En esta propuesta se incluye medidas más drásticas para el juzgamiento de adolescentes infractores. Concretamente en el artículo 30 se propuso bajar la edad de inimputabilidad de 18 a 16 años. De alguna manera las cifras no han sido tan verificables porque del total de adolescentes que son cerca del 13% de la población, apenas el 0.06 está recluido en los centros de adolescentes infractores. Muchas personas, incluido yo, le digo, señor presidente, hemos catalogado a la medida como de populismo punitivo, porque inicialmente lo propusieron los socialcristianos, por decirlo así. Mi pregunta básica es, ¿se va a otra vez, o sea, se va a insistir en la baja de la edad de inimputabilidad?
de alguna forma, ¿no es mejor pensar en la prevención? ¿Y qué hace para prevenir, presidente? No son cosas excluyentes, por supuesto que hay que pensar en la prevención. Y la prevención remota es adecuada educación, adecuada inclusión socioeconómica, pero no nos engañemos. Si hay un individuo peligroso para la sociedad, la pena tiene 3 objetivos: proteger a la comunidad, disuadir de cometer el delito y rehabilitar a esa persona en lo posible. Pero si esa persona peligrosa para la sociedad es 17 años, es menor de edad, tiene 17 años, lo vamos a dejar por eso en libertad. Cuidado, hay que catalogar los delitos. Yo al principio no tenía un criterio formado al respecto, no soy especialista en esto. Y dije, estoy abierto, abramos la discusión, presentemos argumentos en pro y en contra. Qué pena si el Partido Social Cristiano está de acuerdo con eso, yo ni lo sé, ¿no? Pero yo trato de responder a lo que necesita la sociedad, a las tendencias del mundo moderno. Las tendencias mundiales no es sancionar a alguien por su edad, sino por la gravedad del delito. Hay delitos que tienen que ver mucho con la libertad individual, que ni siquiera, incluso habría que pensar despenalizar esas infracciones, consumo de drogas, ¿verdad? Pero obviamente, si un adolescente de 16, 17 años consume droga, no lo vas a sancionar como un adulto. Pero si un adolescente de 17 años, 11 meses, 29 días, asesina, viola, por ser menor de 18 años, le van a mandar solo 4 años de medidas socioeconómicas, socioeducativas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí hay que sancionarlo de acuerdo a la gravedad del delito y esa gravedad del delito sobre todo evaluada en función del impacto que tiene en cuanto a seguridad de la sociedad. Te insisto, consumo de drogas, incluso en un gran debate mundial, que es una opción individual, no tendría que ser penalizado. Pero asesinato, violación, algo que atenta contra la sociedad, yo creo que hay que proteger a esa sociedad, disuadir de cometer esos delitos y tratar de rehabilitar. Sí, presidente, En ese sentido creo que sí hay que sancionar, no como los adultos, pero sí en función de la gravedad del delito. Sí, presidente. De hecho, en el país hay un sistema de justicia especializado reconocido por el Código de la Niñez y Adolescencia. Darío, Los adolescentes ¿cuánto es la máxima pena? 4 años de medidas ¿Qué tal de la sociales. prevención? Estimado economista, pero, hablemos Carla, concretamente. El pasado lunes, pasado 4 de febrero, se suscitó un delito en Quinindé en el cual 2 personas perdieron la vida y 5 resultaron heridos. El agresor en este caso presenta antecedentes delictivos desde 1977, 2 por tenencia ilegal de arma y 1 por intento de robo. ¿No considera usted que es el momento de generar bases legislativas en función de políticas de prevención, que a diferencia de las políticas punitivas que existen actualmente, es decir, de castigo,